Hola, buenos días nuevamente. Vamos a continuar con el derecho del mar. Vamos a estudiar hoy día la unidad número 7. En particular, vamos a empezar con el estudio de un espacio del dominio marítimo que se denomina la alta mar, para finalizar la clase con el último espacio que se encuentra conceptualizado, definido y caracterizado también en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los fondos marinos y oceánicos, también conocido con el nombre de la zona. Es decir, vamos a volver a utilizar para el estudio la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, retomando y teniendo presente los conceptos que hemos visto en la unidad número 6, donde vimos la zona económica exclusiva y posteriormente la plataforma continental. El tema que nos toca hoy día, que es el primer punto de la unidad número 7, es la alta mar. Se encuentra regulado, como dije anteriormente, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la parte séptima, desde los artículos 86 al artículo 120. La definición o la conceptualización que da la Convención sobre la alta mar se encuentra estipulado en el artículo 86 de la misma y da una definición por exclusión, según algunos autores es el término que utilizan para definirla, y dicen de que la alta mar es el espacio marítimo que comprende todas las partes del mar que no forman parte de la zona económica exclusiva, que no forman parte de la zona contigua y del mar territorial, ni de las aguas interiores, ni de las aguas archipelágicas de un estado archipelágico. O sea, todas las aguas que no forman parte de todos los espacios marítimos que venimos viendo en el dominio marítimo sería lo que se denomina alta mar. Ahora bien, ¿dónde empezaría? O sea, si tengo que fijar la extensión donde tengo el alta mar jurídicamente, es después de la zona económica exclusiva. O sea, el alta mar empieza después de las 200 millas marinas, yo ya tengo el alta mar. Y finalizaría el alta mar donde comenzaría la zona económica exclusiva de otros estados. Ahora bien, eso sería la definición y la conceptualización de este espacio que ningún Estado puede ejercer soberanía. O sea, este espacio, el dominio marítimo, al igual que otros espacios que vamos a ver con posterioridad, ningún Estado ejerce derecho de soberanía absoluta. Ningún Estado puede ejercer apropiarse de una parte del alta mar. Nadie puede ejercer, ningún Estado, como dice la segunda parte del artículo 86, puede ejercer soberanía y está abierto el alta mar a todo tipo de Estado, sea ribereños o no ribereños. Bien, ahora, para determinar, ya tenemos la definición, ya tenemos la naturaleza, la extensión del alta mar. Para determinar la naturaleza del alta mar, es necesario tener en cuenta los principios que rigen en alta mar y que se encuentran contenidos, porque algunos sostienen de que res nullius, en base a lo que hemos expuesto con anterioridad, o que es res communis iusu, porque todos los estados tienen derecho a usar, pero el alta mar y por lo tanto la responsabilidad de conservar en forma comunitaria los recursos extraídos del alta mar. O sea, hay distintas opiniones al respecto, pero lo que no se puede discutir es que todos los estados hacen uso del alta mar y ese uso tiene que ser con fines pacíficos, y para determinar su naturaleza jurídica es necesario básicamente tener en cuenta disposiciones contenidas en la misma convención. En primer lugar, y basándose fundamentalmente en 4 principios rectores que fijan la naturaleza jurídica del mismo. En primer lugar,
El régimen jurídico, entonces, el alta mar se basa en 4 principios fundamentales. Uno de ellos está en el artículo 87, que dice de que la alta mar está abierta a todos los estados. O sea, el principio de la libertad de los mares, en cuanto vía de comunicación, es un bien común. Segundo lugar, artículo 87, segundo lugar. El otro principio está contenido en el artículo 89 y 90 de esta parte también, que es el principio de la libertad de uso. Es decir, está abierto a todos los estados, como dije anteriormente, tengan litoral o no, sean ribereños o no. En tercer lugar, el régimen jurídico del alta mar se basa, además del principio de la libertad de los mares, de la libertad en el uso, en el principio de no interferencia que se encuentra reglamentado en el artículo 89, que dice no puede ser objeto de apropiación exclusiva o soberanía de ningún Estado, que ya lo manifesté con otras palabras con anterioridad. Es decir, ningún Estado puede apropiarse o ejercer derecho de soberanía sobre parte alguna del alta mar. Es decir, existe la libertad abierta a todos los estados. Y por último, el otro principio que fija el régimen jurídico de la alta mar es el principio de no interferencia que se encuentra estipulado en el artículo 89, que dice no puede ser objeto de apropiación. O sea, además del principio de no interferencia, tenemos por último el último principio que está fijado también en el artículo 87, que es el principio de sumisión al derecho internacional. Es decir, debe estar sometido todo este régimen jurídico a una reglamentación jurídica internacional, tanto su uso, que estamos hablando, como su disfrute común. Y todo ello se encuentra reglamentado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en estos principios que acabamos de mencionar. Ahora bien, estos 4 principios sobre los cuales se basa su régimen de libertad de uso, libertad de no apropiación, de que ningún Estado puede apropiarse de una parte del alta mar, que todas las disposiciones del mismo se encuentran sometidos al derecho internacional, pasan a integrar las 4 libertades que ya se conocían con anterioridad sobre el alta mar o las libertades de la alta mar que están mencionadas en el artículo 87 de la Convención. Esta enumeración no es definitiva, se fueron agregando otras libertades más y en la Convención existen 6 libertades actualmente que rigen en el alta mar. Ellas son la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables y tuberías submarinas, la libertad de control islas artificiales y otras instalaciones, la libertad de pesca y la libertad de investigación científica. Ahora bien, vamos a pasar a analizar cada una de estas libertades que rigen en alta mar, pero deteniéndome con particular referencia a la libertad de navegación y en ella tanto los derechos como los deberes que tienen no solamente los buques del estado del pabellón, que es el que determina la nacionalidad del buque, sino también los buques de terceros estados en el alta mar con respecto a la piratería, con respecto al derecho de persecución, con respecto al derecho de visita, que pasaremos o derecho de prestar auxilio que existe en el alta mar. Ahora bien, en particular, se analiza entonces la libertad de navegación, después pasaremos a ver someramente las otras libertades. Muy bien, entonces, volviendo a lo que se analizó con anterioridad, ¿qué dice el artículo 90? Dice de la Convención, todos los estados ribereños no tienen derecho a que los buques que enarbolan su pabellón, naveguen en alta mar. Ahora bien, ¿cuál es la nacionalidad porque como está abierta a todos los estados, sean ribereños no, todos los buques que enarbolan el pabellón del estado al cual pertenece, puede navegar en alta mar. O sea, no se puede navegar sin pabellón. Ahora bien, tampoco se puede navegar con 2 pabellones, porque muchas veces los estados lo utilizan al uso de los pabellones, de acuerdo a su conveniencia, van cambiando de pabellón y en ese caso pueden ser sancionados o se los considera
ante la situación particular que tengan un inconveniente, por ejemplo, un abordaje o, por ejemplo, o cualquier otro acto ilícito que se llegue a cometer en el alta mar directamente y se quiere el buque acoger bajo la nacionalidad de uno de esos pabellones, se lo considera directamente como un buque apátrida, es decir, que carece de nacionalidad. Ahora bien, ¿cuál es la nacionalidad de los buques? El artículo 91 dice que cada estado establece los requisitos para otorgar el uso del pabellón al buque al cual se le otorga su nacionalidad. Es decir, fija cuáles son los requisitos necesarios para conceder la nacionalidad a los buques. Para su inscripción llevan un registro en su territorio para que tenga el derecho de enarbolar su pabellón. Los buques poseen, por ende, la nacionalidad del Estado cuyo pabellón están autorizados a enarbolar. Es decir, existe una relación auténtica entre el Estado y el buque. Cada Estado expide como consecuencia, expedirá los documentos pertinentes a los buques a que haya concedido el derecho a enarbolar su pabellón. Así finaliza el artículo 91. Muy bien. Como está abierto a los buques de cualquier estado que enarbole su pabellón, ¿cuál es la jurisdicción aplicable en el caso de que haya un inconveniente? Como ningún Estado ejerce el derecho de soberanía absoluta, sino que ningún Estado puede apropiarse ni apoderarse de una parte de alta mar, ¿cuál es la jurisdicción? La jurisdicción que se aplica de los buques, la condición ahora jurídica de los buques, es la del Estado del pabellón, es la jurisdicción aplicable. Y así específicamente lo determina el artículo 92. Los buques navegarán bajo un solo pabellón, como ya hemos dicho anteriormente, salvo casos excepcionales, se encuentran sometidos a la jurisdicción de otro Estado. Pero siempre los buques se encuentran sometidos a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. Ahora bien, ese es el principio rector. En el alta mar, entonces, en el alta mar, ¿cuál sería la situación particular? La jurisdicción en alta mar corresponde en principio al estado del pabellón del buque. No obstante, la convención dispone que esta regla de libertad admite excepciones previstas expresamente, ya sea en los tratados internacionales y también se lo prevé en la misma Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, que así lo estipula en su artículo 92. Ahora bien, como si bien hemos dicho de que la jurisdicción aplicable es la del estado del pabellón del buque, ¿cuáles son otras situaciones excepcionales previstas en la convención donde permite que la jurisdicción no sea la del estado del pabellón, sino la de terceros estados? En efecto, el artículo 97 autoriza que en el caso de que haya un abordaje y haya responsabilidad penal como consecuencia de ese abordaje o de cualquier otro incidente de la navegación, la jurisdicción puede ser ejercida por un tercer Estado. Así específicamente lo determina el artículo 91.1, 99 y 110, que se refiere a la piratería y que se refiere al transporte de esclavos. En efecto, dice así, que se autoriza que se autoriza eh, a terceros estados a ejercer su jurisdicción en impuestos como el abordaje, como acabamos de decir, o en cualquier otro incidente de navegación ocurrido en la alta mar que implique una responsabilidad penal, como también en el caso de transporte de esclavos, como dice el artículo 99, todo esto tomará medidas eficaces para impedir o castigar el transporte de esclavos en buques autorizados para enarbolar su pabellón y para impedir que con ese propósito se use ilegalmente su pabellón. Todo esclavo que se refugie en un buque, sea cual fuere su pabellón, quedará libre ipso facto. Como también todos los estados ahora también no solamente la jurisdicción corresponde al estado cuyo pabellón está autorizado a enarbolar, o sea, a la del pabellón del Estado que le autorizó a usarlo. En terceros estados también puede ser aplicada la jurisdicción como los casos que acabo de mencionar en el caso de responsabilidad penal por el caso de abordaje, en el caso de transporte de esclavos,
También puede ser aplicada una jurisdicción universal, como en el caso de la piratería. El artículo 101 define la piratería y dice que constituye piratería cualquiera de los siguientes actos: todo acto ilegal de violencia o detención o todo acto de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos contra un buque en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos, contra un buque, una nave o persona o bienes que se encuentre en lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado. Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que dé a dicho buque el carácter de buque pirata. Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado A o en el apartado B o a facilitarlos intencionalmente. O sea, que también se aplica por medio de esta convención una jurisdicción de naturaleza universal que autoriza que en el caso de piratería. ¿Por qué? Porque autoriza, como lo acabo de definir en el artículo, del artículo vendría a ser 101 al 107, como vamos a ver con posterioridad, a que autoriza a todos los buques de guerra o aeronaves militares al servicio de un gobierno a ese fin a apresar un buque o aeronave pirata, detener a las personas e incautar sus bienes, así como permitir que los tribunales del estado de detención impongan las penas y medidas que correspondan. Es decir, que en este caso se autoriza, en virtud del artículo 101 y 107, a establecer una jurisdicción universal en materia de piratería. Ahora bien, ¿cuáles son los buques que están autorizados a realizar un apresamiento por causa de piratería? Como es el artículo 107, los buques de guerra o las aeronaves militares u otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques del gobierno. Ahora bien, es importante aclarar de que no solamente se aplica la jurisdicción universal en el caso de la piratería, sino también en el caso de transmisiones no autorizadas desde un buque o una instalación en la alta mar, que es lo que especifica el artículo 109. En efecto, todos los estados cooperarán en la represión de las transmisiones no autorizadas efectuadas desde la alta mar. Es decir, también se aplica, esto está regulado en el artículo 109 y 110 de la Convención. También se aplica una jurisdicción universal que sostiene que las transmisiones de radio o televisión no autorizadas desde un buque o instalación en alta mar dirigidas al público en general en violación de reglamentos internacionales pudiendo ser procesadas. En ese caso se autoriza a cualquier Estado, en este caso, a ser procesada por el estado del pabellón del buque, A, ser el supuesto; B, el estado en que esté registrada la instalación; C, el estado del cual la persona sea nacional; 4, cuando cualquier estado en que puedan recibirse las transmisiones; y quinto, cualquier estado cuyos servicios autorizados de radiocomunicación sufran interferencia. En estos casos, hay excepciones al principio general, donde la jurisdicción va a pasar de no solamente el estado del pabellón, sino un tercer estado, inclusive también puede ser en el caso de una jurisdicción universal, autorice a esas medidas por cualquiera de los estados, en el caso de piratería y en el caso de transmisiones no autorizadas desde la alta mar. Muy bien. Ahora bien, continuando con la clase, vamos a analizar otro derecho muy importante que hay que contemplar en la alta mar y que es propio, o sea, de un derecho que deriva de la libertad de navegación que existe en el alta mar.
que se conoce con el nombre de derecho de persecución regulado en el artículo 111 de la CONVEMAR. ¿Mm? ¿Qué dice este artículo? Dice que todo Estado que tenga conocimiento y que sepa fehacientemente de que se han producido infracciones a sus leyes y reglamentos en aguas sometidas a su jurisdicción, o sea, a su soberanía, a sus leyes y reglamentos, o sea, cuando un buque de un tercer Estado ha cometido violaciones a esas leyes, infracciones a esas leyes y reglamentos estipulados por ese Estado o las autoridades del Estado ribereño que tenga conocimiento que un buque extranjero ha violado sus leyes, podrá perseguirlo siempre y cuando que el buque extranjero se encuentre en espacio del dominio marítimo que se encuentran sometidos a la soberanía del Estado ribereño, ya sea que se encuentre en zona contigua, que se encuentre en el mar territorial, y siempre y cuando que esa persecución realizada por la autoridad competente del Estado ribereño sean en forma ininterrumpida. No es necesario que el buque dé la orden de detenerse a un buque extranjero que navegue por el mar territorial o por la zona contigua, se encuentre también en el mar territorial o en la zona contigua en el momento en que el buque interesado reciba dicha orden. Si el buque extranjero se encuentra en la zona contigua, ahora bien, la persecución no podrá emprenderse, como se vio anteriormente con la doctora Tejerizo, no podrá emprenderse más que por violación de los derechos cuya protección fue creada dicha zona contigua. O sea, cuando el buque que se pretende que se va a perseguir haya cometido infracciones a las leyes aduanera, migratoria, sanitaria, finalidad con la cual fue creada la zona contigua. Ahora bien, ese derecho de persecución también se aplica en el caso de que la infracción de las leyes y reglamentos del Estado ribereño, el Estado del buque perseguido haya cometido infracciones no solamente en las aguas interiores, en el mar territorial, en la zona contigua, sino también básicamente en la zona económica exclusiva. Ahora bien, también podemos decir de que como sostiene el tercer párrafo del artículo mencionado, el derecho de persecución tiene que ser continuo, ininterrumpido y va a cesar cuando el buque perseguido entre en el mar territorial del Estado del pabellón o en el de un tercer Estado. Ahora, la persecución no se considera comenzada, es muy importante esto, hasta que el buque perseguidor haya comprobado por medios prácticos de que disponga que el buque perseguido o sus lanchas, sus embarcaciones, etcétera, se encuentra dentro de los límites del mar territorial o en la zona contigua, o en la zona económica exclusiva, o bien sobre en las aguas subyacentes sobre la plataforma continental. Ahora bien, es importante determinar de que la persecución no puede dar comienzo sin previamente no se han emitido una señal visual o auditiva de detenerse. O sea, primero, la persecución va a comenzar por las autoridades del buque perseguidor cuando notifique, ya sea en forma visual y auditiva, que se detenga el buque desde una distancia que permita al buque extranjero verla u olerla. El derecho de persecución solo podrá ser ejercido, eso es muy importante, por aeronaves militares o por buques militares o por buques que lleven signos claros que sean identificables como buque o aeronaves al servicio del gobierno autorizados a tal fin. Es un derecho muy importante, suele utilizarse y yo generalmente a mis alumnos y en este caso particular a ustedes, le doy ejemplo de este derecho cuando se cometen y se pescan ilegalmente más allá de las 200 millas marinas, no respetando los cupos de pesca que se tienen que realizar
en la zona económica exclusiva o cuando se pesca sin autorización, o bien también pueden ser perseguidos cuando no se ha firmado un convenio y se está violando y se está pescando en la zona económica exclusiva estados que no tienen la autorización o no tienen una licencia de pesca otorgada, etcétera, etcétera. O cometen actos, por ejemplo, de piratería. En ese caso, esos estados o están traficando sustancias psicotrópicas o estupefacientes, cualquier estado tiene el derecho de perseguirlo, cualquier buque de cualquier estado tiene el derecho de ejercer el derecho de persecución por alta mar. Cuando trafica esclavos, cuando tiene conocimiento de que, por ejemplo, está transportando droga o cualquier otro tipo de sustancia, esos estados pueden ser, esos buques pueden ser detenidos por buques militares o aeronaves militares o por cualquier otro buque al servicio de un gobierno en el alta mar. Vuelvo a repetir, hasta que de forma ininterrumpida, inclusive por todo el alta mar, hasta que llegue a la zona económica exclusiva de otro estado, o porque ahí el otro estado es el que va a ejercer el derecho, y o bien hasta que llegue a la zona económica exclusiva de su propio estado. O sea, en una palabra, hasta que, mejor dicho, hasta que llegue al mar, no es a la zona económica exclusiva, perdón, hasta que llegue al mar territorial del Estado de su pabellón, porque ahí es donde el Estado ejerce el derecho de soberanía absoluta, o que llegue a la de un tercer Estado, donde ese Estado es el que ejerce ya la soberanía sobre esa infracción que se cometió. Ahora bien, después tenemos la inmunidad. Los buques en el alta mar, esto es muy importante, gozan de inmunidad, sí. Por otra parte, es importante señalar, entonces, en este sentido, lo que dice el artículo 95 y 96 de la Convención. Dice así, los buques de guerra, al igual que los buques públicos utilizados por un Estado con fines no comerciales, gozan de inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier otro Estado que no sea el de su pabellón. Artículo 95 y 96 de la Convención. Por eso es que, como yo siempre les explico en su oportunidad, en el caso de la fragata Libertad, que también fue analizado seguramente en la bolilla 4 por la doctora Espasa cuando habla de la inmunidad de jurisdicción. Excepciones a la inmunidad de jurisdicción. Los buques oficiales gozan de inmunidad de jurisdicción. Siempre y cuando al navegar en alta mar no desarrollen fines comerciales. Con fines no comerciales gozan de inmunidad. Por otra parte, tenemos otra de las libertades. Hemos dicho cuáles son las libertades que rigen en la alta mar. La libertad de navegación, que ya hemos visto, la libertad de sobrevuelo, la libertad de control y las artificiales instalaciones y estructuras, que se aplique en este caso mutatis mutandis las disposiciones contenidas en la zona económica exclusiva, la libertad de investigación científica, la libertad de tender cables y tuberías submarinas y la libertad de pesca. ¿Qué dice el artículo 112 con respecto a la libertad de tender cables y tuberías submarinas? Todos los estados tienen derecho a tender cables y tuberías submarinas en el lecho de la alta mar, más allá de su plataforma continental. Ya hemos visto que en la plataforma continental todos los estados lo tienen, pero la regulación está específicamente determinada por el estado ribereño. Ahora bien, aquí todos los estados tienen derecho a tender cable y tubería y todos son responsables del deterioro de los cables y de las tuberías. En efectamente. Dice, todo Estado, como dice el artículo 113, dictará leyes y reglamentos necesarios para que constituyan infracciones punibles la ruptura o el deterioro de un cable submarino en la alta mar, ya sea que sea causado voluntariamente o por negligencia culpable por un buque que enarbole su pabellón o por una persona sometida a su jurisdicción. ¿Por qué? Porque interrumpe las comunicaciones telefónicas, telegráficas,
así como también son responsables de la ruptura o el deterioro en las mismas condiciones de una tubería o de un cable de alta tensión submarina. Bien. Sin embargo, esta disposición no se aplicará a la ruptura ni a los deterioros cuyos autores solo hayan tenido el propósito legítimo de proteger las vidas de las personas que navegaban o la seguridad de sus buques o después de haber tomado todas las precauciones necesarias para evitar la ruptura o deterioro. O sea, todos los estados y todos deben contribuir a conservar y dictar las leyes que sean necesarias para ser responsables aquellos que cometan el deterioro de estos cables y tuberías. Entonces, todo Estado dicta esas leyes y reglamentos, es responsabilidad de todo. El artículo 114 y el artículo 115 continúan hablando con respecto a la ruptura de cables y tuberías submarinos causados por propietarios de otros cables y tuberías submarinos, porque puede ser de que un Estado tenga una empresa que sea propietaria de cables y tuberías y que al tender los cables y tuberías submarinas haya causado ruptura de otros cables o tuberías ya extendidos en el suelo de la alta mar. En ese caso se dice de que será responsable el propietario que cause ruptura o deterioro a otros cables u otras tuberías, indemnicen el costo de la reparación de los mismos. Y la indemnización también por causas al tratar de prevenir y cuando se tratan de prevenir otros daños, también será responsable todo Estado dictará las leyes y los reglamentos necesarios para que los propietarios de buques, cuando ellos prueben que tuvieron que romper un cable, una tubería para o sea, para evitar, al contrario, perdón, para evitar romper un cable, una tubería ya instalada en el alta mar, ya colocada en el suelo del alta mar, tuvieron que sacrificar un ancla, una red, un aparejo de pesca, podrán exigir el pago de una indemnización siempre y cuando de que para ello hayan tomado todas las medidas de precaución razonables. Luego tenemos, por último, el derecho de pesca en el alta mar. Todos los estados tienen el derecho de pescar en el alta mar. Todos los estados son responsables de adoptar toda la medida de conservación de los recursos vivos del alta mar en relación con sus nacionales. Es decir, tienen que adoptar todas las medidas que sean necesarias. Si se trata de dos estados que pescan el mismo recurso o en la misma zona, tienen que aunar todos los esfuerzos para evitar la depredación del medio marino, proteger el medio marino, para evitar la extinción de las especies del mar, o sea, para conservar no solamente entre ellos, sino también con todos los organismos internacionales. Ello está estipulado está reglamentado desde el artículo 116 a 119 de la Convención. Por razones de tiempo, esto se lo ve específicamente donde al determinar la captura permisible todo, o sea, tienen que asumir la responsabilidad, tienen que aplicar medidas de conservación. No puede haber discriminaciones ni de hecho ni de derecho contra los pescadores de ningún estado. O sea, adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger el mundo marino. Y por último, existe el deber de prestar auxilio que está reglamentado en el artículo 98 de la Conmemar, donde dice que todo Estado exigirá al capitán de un buque a prestar ayuda, a prestar ayuda. Puede hacerlo sin poner en peligro, por supuesto, a su buque o a su tripulación o a sus pasajeros. Como dice, todo esto exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón, que siempre que pueda hacerlo sin grave peligro, como dije anteriormente, para el buque, para su tripulación o sus pasajeros, prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar, en caso de abordaje, en caso de incendio, que se encuentre en peligro cualquiera de su tripulación o los pasajeros de ese buque. Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima. Cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales.
Es decir, debe dirigirse a prestar ayuda a toda velocidad en principio, cuando se encuentre en peligro el buque, la tripulación u otros pasajeros. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, no se ponga en riesgo la seguridad de los tripulantes o de su propio buque, o sea, del buque de su pabellón. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar posteriormente con la segunda parte de la unidad número 7, que son los fondos marinos oceánicos, o sea, el último espacio marítimo, conocido también con el nombre de la zona.